Muy buenas tardes todavía, señoras y señores. Bienvenidos a este evento en homenaje en vivo y a todo color del gran jurista, el maestro Elizur Arteaga Nava, por sus 50 años que cumple como abogado egresado de esta institución. Hacer un panegírico del desempeño y de la labor del maestro Elizur Arteaga me llevaría mucho tiempo, incluso anécdotas que vivimos juntos desde hace casi 40 años. Y eso se lo voy a dejar, creo, al maestro Carlos Sodi, colega y compañero de la carrera, y al maestro Raimundo Vázquez, también egregio constitucionalista. Me permito, en conmemoración de este homenaje y celebración por los 50 años del joven Elizur Arteaga Nava, declarar iniciado el concierto que va a disertar la Gran Cámara, Orquesta de la Cámara de la Ciudad de México aquí presentes. Les pido que por unas razones fuera de mi voluntad, yo tengo que retirarme prácticamente de inmediato por otros compromisos ineludibles, y queda con ustedes la orquesta precisamente de la Cámara de la Ciudad de México. Muchas gracias y bienvenidos a esta escuela. O sea, no se puede adaptar, no hay forma de agarrar. ¿Y desde ahí? Ahí sí estaría la toma. Pues no le veo tanto problema. ¿Cómo? ¿Y este no le sirve? Si me lo permite. Oiga, es que resuélvame la bronca, no puedo hacerlo yo. No, perdóneme. Bueno, sí, o sea, hombre, yo hablo, pero usted tiene que ver la parte técnica. Sí, claro. Sí, imagínese. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a disfrutar un ratito el concierto, que va a estar de lujo, ¿no? Le decía yo a mis alumnos, ¿cuántas veces creo que se cumplan 50 años de carrera? En lo que sea, ¿eh? No digo en derecho. Y muy poca gente. Todo el día entero, perfectamente bien de acá. Bueno, eso no es normal, no es común. No entiendo. Con eso. Entonces ya le aviso que ya está, ¿no? Sí. Y gracias por estar aquí. Para ellos es bien fácil decir algo. Sí, pero yo no me enseño.
José, Jesús. Gracias.
Muy buenas noches. Agradecemos mucho la participación de esta primera parte del concierto que preparó la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México, especialmente para agasajar al maestro en este festejo y obviamente para agasajar a todos los invitados que esta noche acompañan al maestro. El maestro Elisur Arteaga está caracterizado por la sencillez y por eso yo sé, maestro, que a usted no le gusta que lo presenten de manera muy amplia, ni a usted ni a su obra. Por lo mismo voy a limitar mi introducción y no voy a hablar de lo gran abogado que es, del gran maestro que es, de su obra, ni tampoco del doctrinario tan vasto que ha sido. Además, todos ya lo sabemos, así que no hay necesidad de mencionarlo. Lo que sí es muy importante mencionar es que el maestro es un gran promotor del arte y de la cultura. Y prueba de esto está en la obra pictórica que ha donado a varias instituciones, pero afortunadamente a la Escuela Libre de Derecho, como la obra del maestro Jorge que acabamos de develar, y también la promoción siempre de la música en eventos como este. Durante mis años de estudiante, el maestro Elisur no era profesor activo de la Escuela Libre de Derecho. Sin embargo, yo estudié sus libros. Y también recuerdo, no solo eso, sino que los mejores maestros que yo tuve durante la carrera siempre se refirieron a él como mi maestro Elisur Arteaga. Y lo decían con tal cariño y con tal respeto que yo no solo tuve curiosidad, sino que siempre lamenté el no haber tenido la oportunidad de ser alumna suya. Heredero de la cátedra del maestro Rey Lazo, quien a su vez sucedió al maestro Rabasa en la cátedra de Derecho Constitucional, el maestro Elisur Arteaga se distingue siempre por una visión revolucionaria que ha influido a generaciones y generaciones de notables abogados. Pero voy a dejar que los que están más cerca de él hablen, por lo cual cedo la palabra al maestro Carlos Odi Serret para que nos dedique unas palabras para el maestro. Buenas noches, me da muchísimo gusto estar con Elisur porque fuimos compañeros de generación y además me obligó a que viniera el día de hoy. No se rían, así fue. Como en nuestra generación se van muriendo casi por segundo, me dijo y me urgió: cuidadito y te me mueres, desgraciado, porque tú tienes que hablar. Ante esa amenaza tuve que venir. Y no me podrás desmentir, Elisur. Entonces hice todo lo posible por conservar la salud y estar aquí. Sí, es muy interesante hablar de Elisur. Creo que nada que nombre, ¿no? Elisur. Es difícil el significado de tu nombre. Te puedo asegurar que tú mismo no lo sabes. Luego la otra, yo les puedo asegurar que no conocen otro Elisur, con otro apellido, claro. No hay. Yo no más conozco a Elisur Arteaga, nada. Y muchos confunden a Elisur con el apellido, como si Elisur fuera el apellido. Lo interesante de esto es que nuestra generación, que fue la de 56-60, se integró aproximadamente por unos 80 muchachos que llegábamos, pues muchos del Distrito Federal y otros de la provincia. Uno de los de la provincia fue Elisur. Venía todavía oliendo a pólvora, porque dentro de las gracias que ha tenido Elisur, que es una personalidad multifacética, muy entretenida además por todo lo que ha hecho, él fue, perdona que diga estas cosas,
Yo sé que te molesta, pero pues ni modo. Ya a nuestra edad ya podemos decirnos muchas cosas. Él fue un admirador de Rubén Jaramillo. Para la juventud no saben quién fue Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo fue un revolucionario que puso en jaque al gobierno federal. Y yo creo que mi amigo Elisur, con esa maldad invíbita que tiene, algo le debe de haber aconsejado a Jaramillo en sus ataques y en sus cosas. El caso es que llega el Elisur, fíjese con qué influencia, con la influencia de un guerrillero izquierdista, a una escuela laica totalmente. Aquí no ha habido nunca gente muy mocha ni muy creyente. Sí, a cambio de eso nos encontrábamos que los que entraban a la escuela entonces eran muchísimos exseminaristas. ¿Por qué razón? Porque la escuela dirigida entonces, si mal no recuerdo, por el licenciado Lolo Velasco, Gustavo R. Velasco, yo no sé por qué le decían Lolo, y toda la gente de entonces admitía a los seminaristas, les conseguía los papeles suficientes para que acreditaran la preparatoria e integrar así los grupos. Y no era por necesidad económica. Realmente esta escuela siempre ha sido o era una escuela pobre. Era una escuela así, yo lo digo como una señora con dignidad. Pobre pero bien vestida, con sus vestidos muy limpios, etc. Pues el caso es que había muchísimos seminaristas. Yo llegué a pensar que Elisur era seminarista. No se rían. No bebía una copa y no bebe. Yo decía, este viene de alguna secta religiosa, de algún seminario, lo corrieron a este. Y además, el tipo le ayudaba, ¿no? Empieza a estudiar la carrera, un hombre muy inteligente, muy estudioso, muy capaz. Ya lo han visto ustedes caminar, ¿no? Camina como si hubiera sido un buen prototipo para una de estas caricaturas modernas que se hacen con estos aparatos nuevos. Rápido. Bueno, entraba a clase, estudiaba, respondía mucho a los maestros siempre. Y teníamos un compañero que desgraciadamente ya falleció, que les ponía o nos ponía a todos apodo. Entonces, en alguna ocasión, Elisur mencionó al jurisconsulto Gallo con Y, no con doble L. Y desde entonces se le quedó a Elisur Gallo. Y entiende por Gallo, ¿eh? No crean ustedes que... Y además entre Elisur y Gallo es más fácil Gallo. El caso es que Elisur hizo toda la carrera y nos tocó como maestros unas maravillas de maestros. Derecho Civil, primer curso, Jerónimo Díaz, maestro que nos daba introducción a los... ¿Más bien? ¿Cuál viejo? Todos eran viejos. José Diego Espinosa es el que iba a decir, que nos daba introducción. Tenía la ventaja de que nunca iba, pero cuando iba, en 3 clases nos daba todo el curso. Sí, en romano creo que sí andábamos mal. ¿Sí o no? Di fuerte, ¿verdad? Yo puedo decir que nos daba romano. Era el maestro José Luis de la Pesa, ¿no? Bueno, el
caso es que tuvimos extraordinarios maestros en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de la carrera. Y es más, nuestra generación 56-60, de la cual aquellos 80 originales que entramos, terminamos 17 en los 5 años. Pusimos una placa conmemorativa, que es la única placa que se ha puesto en memoria de todos los maestros, no de uno solo. La acabamos de poner hace 2 años y nos da mucho gusto porque mencionamos a todos los maestros. Desde luego el ISUR tiraba hacia la cuestión constitucional. Le gustaban las clases del maestro Rey Lazo. Cosa curiosa porque Rey Lazo era bueno para tomar y era bueno para fumar, y el ISUR ni fuma ni bebe. Pero se le pegó mucho al maestro Rey Lazo. Fue un admirador de Rey Lazo y al final de cuentas él se quedó con la cátedra de Rey Lazo. Y yo creo que es la segunda personalidad que impacta a el ISUR en su vida. Primero Rubén Jaramillo, de izquierda total, de arma, de fusil, etc. Y luego de Rey Lazo, que era muy religioso, muy mocho, y de otra personalidad completamente diferente a Rubén Jaramillo. Pero pues hacia allá fue mi amigo el ISUR. Terminamos la carrera, yo tuve la oportunidad de recibirme unos cuantos meses antes que él, y en la fotografía que la generación 56-60, la de nosotros, regaló a la escuela, de los 50 años que está ahí, curiosamente aparecemos sentados el ISUR, Gallardo, yo y algunos otros más, que también curiosamente, salvo Gallardo, son los sobrevivientes. Claro, sobrevivientes que están muy maltrechos, salvo el ISUR y yo. ¿Cierto o falso el ISUR? La tercera personalidad que impacta el ISUR es cuando entra a la escuela, al Centro de Investigaciones Jurídicas, y ahí coincide con una extraordinaria abogada, inteligente, preparada, una dama, un encanto de muchacha muy bonita, Laura Pérez Ríos, Laurita de Trigueros, perdón. Y en la cuestión de la investigación que van haciendo, pues van conociéndose cada vez más y más y más. Laura se dedicaba al derecho internacional público, conocía constitucional, administrativo. Y yo creo que son las 3 personalidades que más impactan a mi amigo el ISUR. El ISUR y yo, durante la carrera, pues nos veíamos, saludábamos, pero no éramos realmente grandes amigos. ¿Por qué? Porque en la escuela de entonces, que era una escuela de gente pobre, y es muy importante que ustedes piensen que era una escuela de gente pobre. Es decir, no había hijos de ministros, políticos, bueno, no había notarios. De nuestra generación no hay un solo notario. Y todos los que salimos de esa generación, o nos dedicamos a litigar, o quedaron en puestos en la empresa particular, pues como pequeños jefes, o algunos en calidad de secretarios de juzgado. Es decir, no fue una generación que hubiera tenido el punch que se tiene ahora.
Era una generación humilde, de gente humilde, nos estimábamos, nos queríamos, y salvo 6 o 7 a los cuales nos malveían estas personas, a los cuales nos decían que éramos los cuchillos, ya se acordaron. Los demás, junto con nosotros, hacíamos una buena unión. Elisur salió, hizo muy buena tesis, tan buena tesis que se la laurearon. Entonces, la laureada de tesis no era nada fácil. No era como hubo una época en que se empezaron a laurear todo tipo de tesis. Hacía yo creo que 4 o 5 años que no se laureaba una tesis. Tú lo vas a saber mejor que yo, Elisur. Así que estás muy discreto, tú no eres así. 4 o 5 años hasta que la tesis de Elisur queda laureada. Y después Elisur sigue su camino. Acabo de contar el número de obras que ha hecho, escritas, son 14. ¿Cierto o falso? Y tiene 2 en preparación. La escuela que es, esta es una frase preciosa, es asamblea de vivos y de muertos, pero hay unos que son muy vivos y que se van apoderando de la escuela. Y como los muertos ya están muertos, pues no importa. Pues esa asamblea de vivos y de muertos empezó a tener ciertos problemas con Elisur, y yo creo que también con Laura. En la inteligencia que Laura fue la primera que llegó a la junta directiva como miembro de la junta directiva siendo mujer. Hubieron algunos problemas, no sé si el rector entonces era de la PESA. Si me equivoco, por favor, me bajas de aquí, ¿eh? Entonces, prescindieron ellos, Laura y Elisur, de seguir en la escuela, y se salieron. Se perdieron para mí 2 grandes personalidades, aunque creo que Laura siguió dando clase, pero Elisur no, Elisur salió. La UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, se aprovechó y digo, pues son gentes muy valiosas, y se quedó con ellos. Y Elisur, que es un individuo muy inquieto, ha hecho una gran labor en la UAM, una gran labor que sería largo enumerar todo lo que ha hecho. Y yo no dejaba de hablarle, decirle, regrésate a la escuela, haznos un favor, está muy mal la escuela en ciertos aspectos de derecho constitucional, etc. Y después de tanto molestarlo, admitió y regresó. Y entró de nuevo a dar clases, yo creo que hará unos 7 o 8 años. Y yo creo que las generaciones a las cuales está dando clases actualmente están muy satisfechas con él. ¿Por qué? Pues porque es un hombre inquieto, porque hace pensar. Hay una cosa que es interesante. De nuestra generación, 56-60, somos los únicos 2, Elisur y yo, que estamos dando clase. Pero somos los más antiguos dentro de las generaciones viejas que estamos dando clase, salvo Humberto Ruiz Quirós, que está sentado ahí atrás y al cual le tengo mucho afecto, igual que Humberto, sí es más viejo que nosotros en la generación y da clases, pero todos los demás nos quedan jóvenes a nosotros. Quizá no tengamos los mismos años
de antigüedad dando las clases, pero eso es lo de menos. Teníamos el honor de ser los más viejos. Y esto también es importante porque el ISUR, con la cantidad de obra escrita que tiene, yo creo que no he dejado de leerle nada, salvo el Edipo, que lo estoy terminando de leer, porque como hablas de los, estos, ¿cómo se llaman? Homosexuales, gays, ya no sé cómo decirles ahora. Y vas a tener que cambiar esa obra tú, ¿no? Por cosas, algunas cosas así, que te pueden demandar por daño moral. Ese lo estoy terminando. Después le estuve insistiendo a que hiciera otro de sus libros, que creo que lo está haciendo. Ya me enseñó su dedicatoria. Está dedicado a mí el libro. Con unas palabras altisonantes. A mí me da vergüenza, porque como yo le decía a Elisur, no dejes de escribir tantas pendejadas que sabes. Y entonces así puso una dedicatoria a Carlos Odi, que fue el que me ha estado insistiendo en que escriba yo pendejadas. ¿No? Ah, y para que ya no lo siga jodiendo. Pero de esa no te vas a salvar, ¿eh? De esa sí no te vas a salvar. Y tiene otro libro que también está en preparación, que además lo estás manifestando ya como libros póstumos. ¿Para cuándo piensas morirte tú? Por eso no hemos hablado. Y para mí es importante porque me dijo, oye, cuando tú te mueras, me echó por delante, haz favor de regalarme tu bastón. Yo tengo un bastón que uso muy de tarde en tarde. Es un bastón finísimo, me costó 52 pesos en una farmacia del ahorro. Pero no sé por qué le gustó a mi bastón. Y te lo voy a traer antes, porque no va a ser el diablo. De veras me muere, te lo tengan que dar. Ya me compraré otro, igual de caro. Como ustedes pueden ver, Elisur es un individuo que tiene muchas gracias y otras que no he mencionado, que son extraordinarias, de todos sus dichos populares, guerrerenses, morelenses, que también debe describirlos, porque cuando Elisur se muera, sí, nadie va a saber ya de esos dichos. Y también te he molestado. Lo que no sé es qué dedicatoria le vas a poner a ese libro, ¿eh? Pero sí tienes que hacerlo. O sea, esta reunión de amigos con Elisur a mí me satisface muchísimo en personal, porque tengo de conocerlo desde el año 56, de vernos con cierta frecuencia. Ahora hemos acercado mucho más nuestra amistad, nos vemos más, hablamos más, comemos juntos más, me da muy buenos consejos, porque como es un poco mayor que yo tengo que seguir los consejos que me dan mis mayores. Y hemos hecho una mejor amistad que cuando éramos jóvenes. Yo lo único que puedo decirte, mi estimado Elisur, es que me siento muy satisfecho que hayas pensado en mí para que yo hablara. Desde luego, vuelvo a decir, no creas tú que se me olvidó que soy el único que todavía se mueve, que soy el único que todavía habla de tu generación y que te veías muy obligado a decirle a alguien de tu generación, nada más era yo. Pero de todas maneras, aunque haya sido por eliminación, me da gusto poder estar aquí
y darte no solamente mis felicitaciones, sino un abrazo muy fuerte, un reconocimiento de esta escuela. Esta escuela le debe mucho a muchas gentes, a nuestros maestros, a otra gente que nunca se menciona, como fue Manuel Sáenz Larrañaga, el secretario de la escuela, Teodorita. O sea, hay muchas cosas que esta escuela, que presume de humanitaria, se olvida. Hay muchas cosas que la escuela está obligada a pensar. Igual que cuando vuelvan a hacer otra obra tan impresionante como esa de los 50 años de lluvia o los 100 años de lluvia o de temporales, más que 100 años fueron 100 años de estiaje. No hay una sola anécdota de las generaciones del 50 para atrás. Yo creo que no llovía entonces. Mi estimado Elisur, te voy a dar un abrazo muy fuerte ahorita. Señores, miembros de la orquesta, les agradezco muchísimo, portavoz, todos los gentes que están aquí, por lo hermoso que han tocado. Yo ya los he oído, ya que como que para mí es reprise decirles lo bien que tocan, lo sencillos que son y qué hermoso ha sido este concierto. Buenas noches. ¿Quién va a venir? Muchas gracias, licenciado Sodi. Efectivamente, como lo comenta el licenciado Sodi, no todo estaba perdido, maestro. Cuando era rector, el licenciado Ignacio Morales Lechuga lo invita a usted a que regrese, y tras las insistencias no solo de él, sino de varios maestros, usted efectivamente retoma una cátedra que fue la de Procesos y Controversias Constitucionales. Y para mi fortuna, paralelamente, se abrió esta posibilidad de que los exalumnos pudiéramos regresar como oyentes a alguna materia. Y sin dudarlo, yo me metí a la de Procesos y Controversias Constitucionales. Fue así que tuve la oportunidad de ser alumna del gran constitucionalista y posteriormente descubrir al ejemplar amigo. Gran tradición de formar constitucionalistas tiene esta escuela. Y precisamente toca el turno a uno de los grandes maestros de Derecho Constitucional que ahora dan clase en la Escuela Libre de Derecho, quien también sucedió a la cátedra al maestro Elisur mientras estaba ausente, el maestro Raimundo Vázquez Castellanos, quien también le va a dedicar unas palabras. Buenas noches a todos ustedes. En primer lugar, deseo agradecer que hayan asistido a este magnífico evento, a este primer cumpleaños, 50 años de cumpleaños como abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho de mi queridísimo maestro y amigo, don Elisur Arteaga Nava. Para mí es un honor que me haya seleccionado para dirigir unas palabras y un poco dibujar la semblanza del abogado, del jurista, del amigo, del estudioso, del gran innovador del derecho constitucional que es Elisur Arteaga. Y me parece que la mejor forma de hacerlo es narrar 3 experiencias en distintas etapas de mi vida que me han no solamente enseñado a conocerlo, sino a aprenderle y sobre todo forjar una amistad con él. Yo ingreso a la Escuela Libre de Derecho en el mes de septiembre del año 1976 sin conocer mucho de la escuela. Realmente el admirador de esta escuela era mi padre. Yo me sentía muy desolado porque quería estudiar con mis compañeros amigos en otra universidad.
aquí venía solo. Sin embargo, mi padre consideraba que era la mejor escuela y me inscribió. Ni siquiera la conocía antes de entrar. Un maestro, amigo de mi padre, hizo las gestiones y solamente me presenté el primer día de clase. Mi conocimiento sobre los maestros era muy pobre, los empezaba a conocer por clases. Y fue poco a poco, conforme transcurrían los días y los meses, que me di cuenta que estaba en un gran centro de enseñanza. Mi afecto, mi cariño por la escuela empezó a crecer, se hizo grande y sigue creciendo y no se ha acabado. Del maestro Elizur Arteaga no supe absolutamente nada en primer año, porque la generación que se encargaba en un momento dado de prevenirnos, pero sobre todo asustarnos, pues era la superior, las que iban en segundo año cuando la nuestra era en primero, o en tercero cuando nosotros íbamos en segundo. Y en esa generación estaban hombres como Antonio Rosado, Fernando Pérez Noriega, aquí está Manuel Guacuja, que siempre nos asustaban un poco de los maestros que tendríamos, no solamente en el año que cursábamos, sino en el subsiguiente. Y ya en segundo año se encargaban de decirme, hay que tener cuidado del maestro Elizur Arteaga. Elitur le decían, Elitur. Me decía, pregunta muy severamente la clase y si no la sabes te manda limbo, que es hasta el final del salón y ya no te puede tomar en consideración durante todo el curso. Y sobre todo insistían de manera frecuente porque sabían mi gusto por el derecho público, estos buenos amigos míos que iban en un año superior. Bueno, pues llega el año precisamente de 1978 que yo ingreso a tercer año. Yo tenía la mala costumbre, siempre con regaño de mi padre, de nunca llegar la primera semana de clases. A mí me parecía que eran muy cortas las vacaciones en esta escuela, después de la soba que se pasaba uno preparando los exámenes, y decía a título propio, calculando ese 70% de entonces de asistencia, que las primeras 2 de clase me las tomaba de vacaciones. Y así me dedicaba a estar en mi tierra, en la tierra de mi madre, que era Mexicali, aunque el verano fuera muy caliente, allá me la pasaba con primos, amigos, fenomenalmente, mientras que ya aquí había iniciado el curso. No escuché los consejos ni de mi padre ni de mis compañeros y me presento hasta la tercera semana. Ya para entonces, el maestro muy puntual había iniciado su curso de Historia Constitucional y preguntaba a la clase. Entonces yo llegaba con la desventaja de 2 semanas de no haber estudiado, recién desempacado, y por supuesto volaba un domingo para llegar en la noche, aprovechar hasta el último minuto de las vacaciones y presentarme el lunes. Sus clases, lo recuerdo bien, eran martes, miércoles y jueves, de manera continua. Y obviamente siempre preguntaba a la clase. La primera experiencia, claro, como no me identificaba, pasaba la lista, no sabía quién era Vázquez, si venía a clases o no. Me va descubriendo que existe finalmente un alumno Vázquez y tuve la suerte que la primera semana no me pregunta la clase. Sin embargo, las subsiguientes me la pregunta y pienso que la contesté moderadamente bien. Pero empieza a surgir mi interés y mi gusto por la historia constitucional. Confieso vehementemente que esa pasión él me la inculcó. Después me la ha tratado de quitar, pese a que la historia constitucional no es tan importante, pero creo que ya es muy tarde. Me sigue gustando y sigo estudiando historia constitucional. Y seguían las clases, pero veía que sobre todo buscaba preguntarles a los alumnos que no lo habían preparado, sobre todo sorprenderlos para mandarlos al limbo. Pero un mes después vuelvo a tener la fortuna de que pregunta la clase y la vuelvo a contestar. A partir de ese momento me di cuenta que me preguntaba la clase, pero ya no daba oportunidad de 2 o 3 minutos para exponer. Eran escasos segundos, ni un minuto. Si sabía la clase, suficiente. Y buscaba a alguien que seguramente no la supiera para poderlo mandar al limbo. Entonces, empieza mi frustración porque el maestro Elizur pasa un mes, pasan 2, y ya, aunque levante la mano, no me pregunta la clase. Acaban los temas históricos, empiezan los sustantivos que me gustan más y sigue sin preguntarme la clase. Y para mí, honestamente, que la preparaba, era una gran frustración y desesperación. Entonces tuve que recurrir a una maña.
Me daba cuenta que si alguien bostezaba o se dormía, inmediatamente se sabía su apellido, se sabía el apellido de todos sus alumnos y le preguntaba a la clase. Y obviamente, como lo tomaba desprevenido, el resultado, el limbo. ¿Qué hacía yo entonces? ¿Cuál sería la solución? Pues fingir que me dormía. Como me sentaba en primera fila, fingí dormirme. Entonces, en ese momento me dice, que es la clase, con gran energía me levanto, le empiezo a dar, se da cuenta que la sé, me dice, suficiente, pero es que no ha acabado. Dije, suficiente, es que no ha acabado. Y no me siento, y volteo a otro alumno y le pregunta a la clase. Y yo sigo hablando, y a otro alumno, y le pregunta a la clase. Jamás me volvió a preguntar a la clase. Segunda anécdota. Llega el día del examen final. Pienso que como pocas materias preparé esa. Mi interés era demostrarle no solamente mi gusto por la materia, sino que sabía su curso. El día del examen llega, veo que en general era un examen largo, estricto. Ese día examinó Rogelio Villanueva y Diego Martín del Campo. Y bueno, eran exámenes aproximadamente de 40, 50 minutos, extensos y muy profundos y muy minuciosos. Pero yo venía bien preparado. Entonces, al llegar al examen, la parte histórica, leyes de reforma, la expongo bien, se da cuenta, e inmediatamente me cambia a otro tema. Facultades de los poderes federales en materia de educación. Era uno de los temas que yo consideraba más aburridos del curso. Ese no quería exponer, yo quería exponer ejecutivo, legislativo, poder judicial, suspensión de garantías o el tema de su tesis, poder constituyente. Sin embargo, insistía, claro, con cierta habilidad, daba un poquito de ese tema, me brincaba al ejecutivo y hablaba de la facultad reglamentaria y ya me regresaba a ese tema, hablaba tantito de ese tema y me pasaba al legislativo y hablaba de la organización de las cámaras y después me pasa a otro siguiente tema, que son facultades de los poderes federales en materia de salubridad. Dije, más aburrido que el primero. Y eso no quería yo exponer. Finalmente, pues acabé exponiendo lo que yo creía o lo que a mí me gustaba, no necesariamente lo que él me preguntaba. Salgo del examen, regreso, tomo mi boleta y evidentemente pues no era la mejor nota, ¿no? Salgo y me encuentro a Rogelio Villanueva afuera. ¿Cómo está, Raimundo? Pues bien, pero no me pareció mi nota, porque todo lo que contesté, lo contesté bien. Sí, contestaste bien todo lo que tú quisiste, no lo que el maestro te preguntó. Pero dije, bueno, me voy a dar la oportunidad entonces de charlar con él, con un tema de derecho constitucional. En ese momento, Sergio Vázquez era prácticamente el último, me dice, nos veremos el día de su examen. Y efectivamente, así sucedió. Tercera anécdota es después, estando en mi examen profesional, donde tuve el honor de tenerlo como profesor revisor y designado en el jurado. Estuvo también quien fuera hoy nuestro actual rector, el maestro Fauzi Handam, y un jurado que me parecía a mí soberbio en términos de los maestros que habían influido en mi formación. En ese examen, bueno, pues hubo un gran debate, porque lo que yo sostenía, pues no lo sostenía el maestro Elisur Arteaga, pero era mi oportunidad de decir lo que a mí me gustaba y él tenía que escuchar lo que yo quisiera decir en relación con mi tema. Era, en un momento dado, mi oportunidad de desquitarme. Así acaba el examen y bueno, yo digo, aquí acaba mi historia con el maestro Elisur Arteaga. Mi gran sorpresa es que no pasa más de un mes cuando recibo una llamada por parte de él y me hace una amable invitación a comer, donde usted quiera, Raimundo. En ese momento yo trabajaba en una institución financiera, y le dije, donde yo quiera, maestro, sí, pues ¿qué le parece en el club de banqueros? Es que yo no voy a ese lugar a comer, pero usted me dijo donde yo quisiera. Bueno, si usted dice que ahí sea, ahí será, ahí comeremos. Vamos a comer al club de banqueros y me hace favor de invitarme como su adjunto al curso de Derecho Constitucional. Yo le decía, maestro, pero yo no pienso exactamente como usted, yo pienso distinto. Eso no importa, me dijo. Ya acabaré él, yo convenciéndolo, o usted convenciéndome, o cada quien en su posición, pero respetándonos. Me pareció muy inteligente su respuesta, muy cálida, y dije, sí, acepto con todo gusto. A partir de entonces empecé
a colaborar con él como profesor adjunto en la escuela y desde entonces pues no he dejado de ser no solamente su profesor adjunto, sino su pupilo, su alumno, también su amigo. Estas historias narran mi gran agradecimiento y profunda admiración por Elizur Arteaga. Yo era un ávido lector y soy un ávido lector de sus libros. Tenía la gentileza siempre de mostrarme en desayunos los borradores de lo que estaba escribiendo, veía las terceras versiones y de tener la oportunidad de hacerle comentarios en relación con el texto. Me sentía muy afortunado. Pero me sentía más afortunado no por esa oportunidad, sino por leer los primeros manuscritos de algo que siempre me sorprendía. Como lo he dicho siempre a mis alumnos, leer a Elizur Arteaga es sorprenderte porque siempre dice cosas diferentes o nuevas, distintas. Un autor original, un autor que no copia, un autor que piensa, un autor que reflexiona, más allá de que puedan ser acertadas o no. Una gente que con sus libros invita a leer. Verdaderamente lo siento, sus libros son unos gran bestsellers del derecho constitucional. Es innovador, inteligente, agudo. Lo he dicho en varias ocasiones y estoy convencido de eso. No puedo decir que he leído todos los libros de derecho constitucional de este país, ni por mucho, pero sí, por lo menos, los he tenido en mis manos, hojeado, y muchos de ellos los conservo y los tengo. Desde que este país es independiente, no hay una obra más extensa, más completa, más aguda, más razonada de derecho constitucional de la que ha escrito Elizur Arteaga. Eso le dijo con convicción, no de corazón, con convicción. Me siento un hombre muy afortunado de haber sido alumno en el año 78-79 de Elizur Arteaga. Segundo, haber sido su profesor adjunto, pero sobre todo contar con su amistad. Quien no tenga un maestro o un amigo como Elizur Arteaga, se lo tiene que buscar. Muchas gracias. Gracias por las muy bellas palabras, licenciado Vázquez. Maquiavelo decía: donde hay buena disciplina hay orden y rara vez falta la buena fortuna. A mi maestro Elizur le encanta Maquiavelo, la disciplina y el orden. Y seguro que con él se confirma la frase de Maquiavelo. Pero en este caso, realmente los de la buena fortuna somos todos nosotros, los que estamos aquí y los que tal vez no pudieron acompañarlo, pero que siempre lo tienen presente, que cuentan con su guía, con su ejemplo, con su optimismo y con su alegría, pero sobre todo, como lo ha dicho el maestro Raimundo Vázquez, con su amistad. La amistad que tiene el maestro Elizur para ofrecer y para compartirnos es definitivamente el tesoro más grande que puede tenerse de él, más allá de los conocimientos que obviamente transmite y de todo ese optimismo de vida del que uno necesariamente aprende. Quiero invitar al maestro Rubén Minuti Sanata para que también nos hable más sobre el maestro Elizur Arteaga. Muy buenas noches. Perdón que me vaya a robar unos cuantos minutos más. Yo sé que tenemos que seguir adelante con la ceremonia, pero es inevitable, y además después de mis queridos profesores, pues me dio un poco más de confianza de extenderme unos minutos más. Me pidió el maestro que fuéramos breves y pues es muy difícil, pero lo vamos a intentar. Muy querido maestro Elizur, es un verdadero honor estar aquí acompañándolo hoy con su familia, sus amigos más allegados, y la verdad es que resulta difícil, si no imposible, poder traducir en palabras lo que pensamos y sentimos sobre usted, y pues menos en pocos minutos, por lo que esto es un mero intento
incompleto, pero muy sincero, maestro. Y de verdad se lo agradezco que me haya dado la oportunidad en una ocasión tan especial, rodeado de tantos amigos, en este lugar que queremos. Y bueno, advertido esto, les prometo brevedad en mi sinceridad y agradezco infinitamente su atención en esta celebración, esta gran ocasión que no podía dejarse pasar sin un festejo de esta magnitud como mínimo. Corría el año del 91, cuando al final del pasillo, afuera del salón de tercero A, justamente en el lado opuesto en el que estamos, en la esquina del pasillo, al final, con vista a Plaza Malpica y Arcos de Belén, esperamos al titular del primer curso de Derecho Constitucional de dicho grupo tercero A, y a quien no lo conocíamos ni en fotografía, prácticamente todos, porque nos preguntábamos quién era y cómo era el maestro. Y de repente, muy puntualmente, llegó con sus libros en brazo y una seguridad que le conozco a muy pocas personas, una seguridad en sí mismo que me sigue impresionando el día de hoy. Y llegó nuestro maestro Elizur Arteaga Nava, nos saludó sobre la marcha, caminando rápidamente, como decía don Carlos, y se metió al salón. Y hasta la fecha nunca he visto un grupo esperar de pie con tan genuino respeto, y no por temor reverencial, la instrucción para sentarse, con auténtica convicción de presenciar autoritas más que potestas. Una cosa impresionante que solamente viéndola es difícil describirla. Fuimos la última generación que disfrutó de sus clases de este curso en particular, como ya lo dijo Karen, y mayor suerte no pudimos tener. Su claridad, contundencia, precisión y anécdotas históricas nos impresionaron. También es difícil de relatar, es una cosa única. Y sobra decir que nos marcó para siempre, nos marcó sobre todo algunos en los que provocó una verdadera pasión, como sucedió con su servidor. Lo que después continuaron 3 de sus más brillantes exalumnos y orgullo de la escuela, don Raimundo Vázquez, don Arturo Saldívar y don Fernando Franco, que continuaron esta secuela en su servidor, y pues me dedico en mucho a la materia. Desde entonces el pobre maestro Elizur no se libró de mí, porque lo seguí aún después de terminado el curso escolar, y hasta la fecha no pasan más de 15 días sin que hablemos en persona o por teléfono con cualquier pretexto. Don Ignacio Mendoza, que por aquí estaba presente, nos veía frecuentemente en el estacionamiento, veía que yo importunaba continuamente al maestro, lo seguía hasta el estacionamiento y en broma me decía: ya pásale la factura, Minuti, ironizando sobre quién resultaba beneficiado de estos encuentros, ¿no? Cursaba ya el 4º año de la carrera cuando el maestro me encargó una primera investigación, muy interesante por cierto, en plenos exámenes, una cosa complicada, porque en exámenes de cuarto mi maestro más admirado me encarga una investigación en Dublán y Lozano de todas las suspensiones de garantías, todos los casos de suspensión de garantías publicados durante el siglo XIX. Y sobra decir que me enriqueció muchísimo ese trabajo y otros más. Y desde aquel primer día del curso hasta la fecha no he dejado de aprenderle al maestro Elizur. Y no solo de derecho constitucional, sino de todo, en todos aspectos. Hasta escribir me enseñó el maestro Elizur con claridad y contundencia, decía, como Bertrand Russell, el gran filósofo inglés. Compartimos tantas cosas el maestro Elizur y su servidor, que ninguna comida, desayuno, reunión, charla nos alcanza. Tenemos que delimitar siempre temas de manera precisa, porque si no nos da tiempo, o los dejamos sin terminar, como nos pasa seguido. El primero de los comunes denominadores fue y es obviamente el derecho constitucional. El segundo, también obviamente, es el más ilustre florentino y genio incomparable ya mencionado, Nicolás Maquiavelo, cuya obra, La vida de Castruccio Castracani, me hizo el honor el maestro, me permitió traducirla con él y nos divertimos bastante. También coincidimos en el respeto por el ser humano y su inteligencia, con particular admiración del género opuesto al nuestro. Después vienen algunos otros vicios comunes, hondamente arraigados, como la amistad, como Italia, la música, particularmente la ópera, sin perjuicio de Bach, de Vivaldi o el danzón, entre los principales. Me ha llevado a bailar al Califas, al California Dancing Club.
Es un gusto que también comparte con mi esposa. Mi maestro Elisur fue quien mejor recibió a mi esposa cuando llegó de Estados Unidos y es algo que valoro mucho. Por supuesto, también compartimos el gusto por la comida y lo culpo tremendamente porque me ha echado a perder en más de un rubro en esta categoría. Me explico. Basta un ejemplo como botón de muestra. Después de probar las aceitunas de Kalamata en casa del maestro, se convierte uno en el más exigente y ya nada sabe igual. Si no es Kalamata, ya no es aceituna, es otra cosa. Y bueno, lo mismo el pozole estilo guerrero que se degusta en su casa y muchos otros manjares. Ahí conocí y entendí una frase muy recurrente de mi maestro Elisur, que dice: yo me acostumbré a lo bueno y ya lo regular me hostiga. Y la practica además. Confieso que he buscado venganza también en este rubro y me he tratado de desquitar con finos quesos, rellano, grana padano, de 2 o hasta 3 años y manchego de oveja español curado y semicurado. Y creo que lo he logrado, creo que he logrado cierta venganza al respecto. Mi maestro me ha honrado con la más alta distinción social de un amigo en nuestra peculiar cultura mexicana, al apadrinar civilmente a mi primogénito, casualmente llamado Nicolás. Y así me convirtió en su compadre, que es uno de mis más preciados títulos, y lo presumo bastante. Es tal la presencia de usted, maestro, en esta comunidad nuestra, que la escuela y su historia no se imaginan ni se conciben igual sin don Elisur Arteaga. A este grado trasciende en esta institución nuestro festejado, creo que no hay duda. Una pregunta común que hago cada vez que conozco a un colega exalumno es: ¿con quién llevaste Derecho Constitucional en tercero? Y la mejor respuesta, la más atinada, me la dio un querido compañero que nada más me contestó: ese maestro vale la escuela. Así, no me dijo nada más, ni nombre ni nada, y le entendí perfectamente. Con esas palabras fue suficiente. Es autor, como ya lo dijo el profesor Vázquez, sin duda alguna, en mi humilde opinión, del más importante tratado de Derecho Constitucional mexicano que se haya escrito jamás. Sin ninguna duda, constituye una de las mayores obras jurídicas de este país, además, y referencia obligada en la materia. Con pleno reconocimiento, además, algo muy difícil de lograr en este país, en todos los ámbitos se le ha reconocido. Y termino esto del reconocimiento que en este país es pecado destacar, por muchos complejos que tenemos, pero hay competencias entre escuelas y academias y demás. Sin embargo, el maestro Elisur ha logrado ser la excepción, es reconocido por todos los sectores de este país. Y esta anécdota con la que quiero cerrar se remonta al 2009, reciente, que se da en la señorial Aula Martínez Báez de la Facultad en Ciudad Universitaria, cuando mi querido maestro me honra con su presencia en mi examen de grado y nos pasa a saludar a la antesala. Hay una antesala muy bonita antes, junto a los murales que adornan el aula de O'Higgins, creo. Y al verlo, el sinodal, uno de los sinodales, Miguel Carbonell, se sorprende y se alegró genuinamente, sinceramente, y en un gesto admirable de sinceridad, en presencia de todo el sínodo, muy efusivamente le dijo: don Elisur, usted aquí nos podría dar clase a todos. Y fue una cosa maravillosa, la verdad, fue una cosa que reconoce muchas cosas que no da tiempo de platicar, pero que la entiende esta audiencia tan calificada. Hoy nos sobran razones para celebrar, pues los 50 años de la más rica aportación al constitucionalismo mexicano son solo una faceta de nuestro maestro, ya que su aportación personal y humana ha sido del mismo nivel o mayor, como se proyecta en el trato que siempre respetuoso y cariñoso ha dado a sus alumnos y a sus amigos, en las buenas y en las malas, que se mostró esto en su máxima plenitud con el ejemplar trato que dio siempre a su colega, doña Laura Trigueros, especialmente durante los últimos años. Fue una cosa maravillosa. Maestro con M mayúscula, en el mejor y único sentido, en toda la extensión y comprensión de esta gran palabra, difícil de llenar y de ganar. Es usted grande, grande, grande. O como usted dice, de quien respeta, es usted un señorón. Maestro, sus amigos lo estimamos, admiramos y respetamos de corazón, como siempre y más que nunca, más de lo que se imagina y jamás puede imaginar. Muchas felicidades. Muchas gracias por esas palabras muy adecuadas justo para
el casi cierre de esta celebración, y los voy a dejar nuevamente con la Orquesta de Cámara y Coro de la Ciudad de México para la segunda parte de nuestro concierto. Maestro, no tengo más que decirle que felicidades por estos 50 años, muy bien vividos. Con afecto profundo a este gran hombre, Elisur Arteaga, la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México le ofrece con gusto 2 obras de un autor que usted admira, que quiere mucho, Juan Sebastián Bach, que casualmente parece como si fuera algo artificial y es completamente espontáneo. Este día es la fecha exacta en que nació en Alemania Juan Sebastián Bach, y él, Elisur, adora la música de Juan Sebastián Bach. Para interpretar esta obra invitamos a un gran coro formado por gente de primer nivel, y con él vamos a interpretar el programa que tienen ustedes en sus manos. Les ruego que recibamos a los integrantes de este coro excelente que se suman a este homenaje a Elisur Arteaga.